Comencemos con este primer módulo denominado Introducción y conceptos básicos. Aquí les presento un conjunto de tópicos que me gustaría discutir con ustedes en esta primera parte, comenzando por el concepto de operaciones. ¿Qué entenderemos por operación en este curso? Bueno, diremos que es aquella que abarca o comprende las actividades que lleva a cabo una organización, con el objetivo de crear y o entregar productos y o servicios al cliente, a sus clientes. Es importante señalar que toda organización lleva a cabo operaciones. No importa si así lo denomina, no importa el sector en el cual se desempeña, ni su tamaño. Toda organización lleva a cabo operaciones. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque toda organización produce un conjunto, un mix de productos y servicios que son entregados a algún cliente. Esta idea encaja perfectamente con la definición inicial que dimos de operaciones y por eso hacemos esta afirmación. Es importante notar que la mayoría de las operaciones genera tanto servicios como productos. Es muy difícil encontrar algún ejemplo de una organización que únicamente genere productos o únicamente genere servicios. Si uno piensa en la operación de una fundición, podría estar tentado a decir, bueno, esa operación genera únicamente productos, genera piezas de fundición. Sí, pero es muy probable que también genere servicios de asesoramiento al cliente, de entrega, de diseño, etc. Por otro lado, si uno piensa en la operación de un consultorio de pediatría, podría pensar que esa operación genera únicamente un servicio, la atención del paciente. Pero esa operación también va a entregar ciertos productos al cliente. Por ejemplo, una receta, una muestra de medicamento, una golosina al paciente, etc. Entonces, como vemos, es bastante difícil pensar en una operación que únicamente genere productos o servicios. Lo común es encontrar una operación que genera un mix de ambos y que eventualmente podría generar principalmente productos o principalmente servicios, pero no exclusivamente uno u otro. Para generar esos productos y servicios, las operaciones llevan adelante procesos y para ejecutar esos procesos utilizan recursos que llamaremos inputs. A los productos y servicios los llamaremos outputs, que son esos productos o servicios que satisfacen alguna necesidad del consumidor o cliente. Esta idea, ¿sí?, de inputs que son procesados para generar outputs es una conceptualización de las operaciones denominada modelo ingreso-transformación-egreso o Input Transformation Output Model. Cuando uno piensa la organización como un todo, no puede dejar de pensar en el cliente externo, a la organización que consume esos productos y servicios. Pero quizás yo esté pensando en la operación de un área de esa organización, en una parte de esa organización. En ese caso, el cliente de la operación es muy poco probable que sea alguien externo a la misma, sino más bien será un cliente interno, otra área de la organización, por ejemplo. Entonces, es importante que tengamos la precaución de distinguir entre un consumidor externo, un cliente externo y un cliente interno, cuando pensamos en las operaciones. Y lógicamente una operación puede tener tanto clientes internos como externos. Aquí les presento una ilustración del modelo Input Transformation Output, un diagrama, en el que, fíjense, he cuidado el detalle de colocar al cliente.
¿sí? Porque esta operación debe generar un valor agregado para ese cliente, ¿sí? Debe satisfacer una necesidad de ese cliente. Quiero hacerles una observación de este modelo Input Transformation Output. Dentro de los inputs o de los recursos utilizados por la operación, podemos encontrar dos grandes tipos o dos grandes categorías. Aquellos recursos que van a ser transformados durante la operación, que pueden ser materiales, que pueden ser información o hasta el mismo cliente, o un mix de estos tres tipos. Por otro lado, tenemos aquellos recursos que van a permitir llevar a cabo la transformación, recursos transformadores, que pueden ser de tipo físicos, inhumanos, y del tipo humanos, recursos humanos, que generalmente son aquellos que llevan a cabo las gestiones, que operan los recursos físicos, etc. Vamos a poner algunos ejemplos para que se entiendan bien las dos categorías. Un proceso productivo transforma materia prima, por ejemplo, en un producto final, para lo cual utiliza un operario de producción y maquinaria. Ahí les he dado el ejemplo de el recurso que es transformado, la materia prima, y dos recursos transformadores, uno humano y uno físico, el operario y la maquinaria. Podemos pensar en un proceso en una operación que transforma información, por ejemplo, la liquidación del bono por presentismo de algún operario, ¿sí? En el cual su asistencia es transformada, es procesada por el jefe de personal utilizando su computadora en un bono por presentismo, ¿sí? O un bono por asistencia. Después podemos pensar también en algún ejemplo para el caso de los clientes, ¿sí? ¿Cuándo es transformado un cliente? Bueno, por ejemplo, un caso bastante cotidiano es el de la persona que va a la peluquería, ¿sí? Durante la operación de corte de pelo, su pelo va a ser transformado por un peluquero que utilizará tijeras, peines, un secador de pelo, etc. La gran diferencia, vuelvo a insistir en esto, es que los recursos que son transformados sufren un cambio significativo durante la operación. Por el otro lado, los recursos que se utilizan para llevar a cabo la transformación no sufren un cambio significativo durante la operación. Es cierto, la tijera del peluquero puede perder su filo, el secador puede caerse de las manos y dañarse, pero estamos hablando de situaciones marginales o muy particulares, ¿sí? No es un recurso que va a sufrir un cambio significativo en una operación habitual. Aquí les presento nuevamente el diagrama que representa el modelo Input Transformation Output, incorporando los dos tipos de inputs, aquellos inputs que van a ser transformados y los transformadores. Quiero finalmente volver a destacar la importancia del cliente en la configuración de una operación. Una operación que no agrega valor para el cliente, que no satisface sus necesidades, es un desperdicio. Por lo tanto, cuando diseñamos una operación, tenemos que tener muy presente qué significa agregar valor para ese cliente.